sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol, Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy pero buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 de la tarde los acompañaremos en este su espacio Tablero Jurídico, un programa pedagógico que lo orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional y el derecho a la salud. Usted marca el 331-2265, 331-2265 y nosotros recepcionamos sus preguntas y respondemos para todos los televidentes que tengan situaciones similares. No se olvide, estamos al aire gracias al patrocinio de Alincol, Asistencia Legal Integral de Colombia, donde les suministramos o ponemos a su consideración los mejores abogados en cada una de las especialidades del derecho. Alincol, Asistencia Legal Integral de Colombia. A esta hora de la tarde saludamos en especial a la señora Amparo Ruiz Daza. Amparo Ruiz Daza, lo mismo que al señor José Marino López, don José Marino López, asiduos televidentes de este espacio Tablero Jurídico. Y vamos a lo que vinimos, a recepcionar sus llamadas, por eso tenemos televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Sí, señor, por favor, puede bajarle un poquito al televisor, porque está muy alto el volumen y no hay una buena comunicación. Buenas tardes. Así se hizo. Gracias por la objeción. Licenciado, encantado de saludarlo nuevamente. Sí, señor. Pues tengo muchas gracias para usted y para su programa, porque gracias a su sapiencia jurídica, pues nosotros los vallecaucanos hemos adquirido esa sapiencia jurídica también para defender nuestros derechos y también para mostrarles a muchos el camino que también lo necesitan cuando están un poquito cieguitos en cuanto a la legislación jurídica. Sí, señor. Licenciado, mi nombre es César Julio Espina Cuartas. Sí, señor. Yo vivo aquí en el barrio municipal de la ciudad de Cali. Licenciado, yo fui calificado con una pérdida de capacidad laboral de 57.47 por origen común. Claro está que esta calificación que se me dio, pues yo la adquirí a través de psiquiatría y psicología y neuropsicología, porque por la parte laboral, pues yo quedé en 45.55. Entonces el psiquiatra y la neuropsicóloga y el psicólogo me pasaron con 12.2 hasta 57.47. Las patologías de 45 o 55 fueron por origen laboral. Pero usted sabe perfectamente, licenciado, cómo están trabajando estas entidades del Estado colombiano, que lo único que hacen es velar por sus propios intereses y al trabajador, pues después de que lo explotan, lo hacen a un lado, y ese caso me sucedió a mí. Entonces, para no quedar vendiendo dulces en el mío, tocando una guitarrita por ahí en la esquina,
me tocó agarrarme de ese 57-47 y de eso estoy viviendo. ¿Ya lo pensionaron? Correcto, licenciado. Mi pregunta es la siguiente, licenciado. Yo ya completé exactamente los 3 años que dice la ley, donde en el artículo 41 de la ley 100 de la Seguridad Social de los Trabajadores de Colombia, porque estoy todavía en el régimen contributivo, a la entidad que es Colpensiones, que en este momento es el que me está pagando las mesadas. Entonces, yo voy y me presento allá donde ellos, porque ya se completaron los 3 años. ¿3 años de qué se completaron? ¿De haberlo pensionado? De haberme pensionado, ya haberme dado el dictamen de pérdida de capacidad laboral y ya haberle aceptado en firme. Sí, señor. ¿Y después de esos 3 años, usted a qué fue a Colpensiones? No, licenciado, lo que pasa es que las patologías van en orden progresivo. Sí, señor. Entonces, yo ya prácticamente quedé lisiado totalmente de mi columna vertebral, quedé lisiado de mi rodilla derecha, que fue eso fue lo que más me originó el daño del accidente de trabajo. Entonces yo ahora estoy percibiendo únicamente el 54% de mi salario. Sí, señor. De mi último salario, pues, con el que yo estaba trabajando en la empresa, me dejaron con el 54%, me hicieron la famosa liquidacióncita a través de la ley 860 del 2003 que implementó este señor Uribe. Entonces yo estoy viendo, licenciado, que yo pues prácticamente me voy a ver en la obligación con el transcurrir de los años, porque ya mi neurocirujano me desahució, el ortopedista especialista de rodilla me dijo, no, Julio César, esa otra rodilla izquierda va también para prótesis. Entonces yo me presento con todas las historias clínicas, ¿sí? En estos días que se completaron los 3 años, y le planteo la situación a Colpensiones, comprobando con hechos, con mis certificados de rehabilitación integral y todo, y ellos me rechazan. Sí. Ellos me rechazan porque el sistema vota una carta donde dice que ya por la edad que yo tengo, que son 65 años, Sí, yo señor. no tengo derecho a más reclamos, a más calificaciones, en otras palabras, conforme con lo que le estamos dando, ¿sí? Y regrese para su casa. Entonces la pregunta mía es la siguiente, licenciado. Sí, señor. Ante esas respuestas que me está dando esta institución, que yo pues en el fondo las acepté porque pues, ¿qué más iba a hacer? Pero yo llevé todos los certificados de rehabilitación integral por parte del neurocirujano, del especialista de la rodilla, del médico de la clínica del dolor, que están bajo el artículo 23 de la ley 2463 del 2001, donde cuando un médico tratante pone el sello y la firma de que ese tratante de él, que es el paciente, él ya no puede hacer más nada, y me dice, vea, váyase para allá para que lo califiquen. Entonces yo hago el procedimiento conforme ellos me dicen, y ellos me dicen a mí que yo ya estoy pensionado por invalidez, que yo ya no tengo nada que ir a hacer allá. Correcto. Resulta, licenciado, que con esos 980.000 pesos que me quedan a mí mensuales, de lo que me deducen y todo, licenciado, yo me estoy quedando en la situación de que yo tengo que pagarle a una persona para que me vaya a ayudar en mis necesidades básicas. Don César Tulio, ¿cuántas semanas tiene usted cotizadas? No, licenciado, yo me pensioné con 853 semanas. 853 Pero semanas. me pensioné, sí, por invalidez. ¿Y el promedio con el cual usted aportó al sistema en los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, cuánto fue ese promedio? Licenciado, yo tenía un básico, porque como yo soy técnico en transporte marítimo oficial de máquinas, yo tenía un básico de 2.590.000 pesos con la empresa que yo trabajaba. Sí, señor. Entonces en esos últimos 10 años ellos fueron los que hicieron las deducciones de ese salario. O sea, más o menos usted entonces salió con un promedio de 2.500.000. No, licenciado, yo salí con 1.144.000 pesos. No, digo, ese fue el promedio con el que usted cotizó en los últimos 10 años. Exactamente, sí, Perfecto. porque ese era el salario base. Y a eso le sacaron el 54% de IBL que corresponde a su pensión. Sí, que exactamente. Perfecto. ¿Y su pregunta apunta a saber si le pueden subir la pensión? No, mi pregunta apunta es, porque yo al transcurrir del tiempo yo voy a quedar como gran inválido. O sea, yo estoy como inválido grado 1 o grado 2. Sí, señor. Porque quedé en 57-47. Yo les estoy entregando a ellos todos los statements que llaman pues de los tratamientos patológicos y todo, ¿verdad? Para que ellos hagan una revisión. Entonces ellos no me quieren aceptar la revisión.
O sea, ¿no le quieren revisar su estado de pérdida de capacidad laboral? Nuevamente, después de haberme dado el 5747, que la ley dice, porque si a mí me despacha el médico con el artículo 23 de la ley 2463 del 2001, licenciado, la ley me ampara a mí para que ellos hagan esa revisión. Ya. Porque la ley es una sola, incluso está aprobado por Corte Constitucional, y ellos me devuelven a mí con una cartica que vota el sistema. Entonces yo le digo a la funcionaria, le digo, señorita, pero ¿cómo es posible que, mire, vea, es que yo tengo este problema, y este problema me va a llevar a mí de que yo más adelante tengo que, de la misma plata que ustedes me están dando, tengo que pagarle a alguien para que me cocine, para que me lave, para que me planche, para que me lleve a las citas médicas, porque yo voy a quedar inválido de verdad, porque ya se me está durmiendo la pierna derecha totalmente. Correcto. A mí me hicieron cirugía de columna, Sí, me señor. duró 5 horas y media, y el reemplazo total articular duró casi como 1 hora, casi 2 horas, y eso fue por accidente de trabajo. Lo que pasa es que la ARL por Patria pues infló a la Junta Nacional, a la Junta Regional, porque yo me di cuenta de eso, porque yo investigué eso a través de Procuraduría General de la Nación, porque yo hice todos los procedimientos para que investigaran por qué razón a mí no me podía mi pensión por riesgo profesional. Pero ellos me ganaron administrativamente. Es decir, usted desde el punto de vista administrativo, ¿usted presentó demanda para anular el origen común por origen laboral? No, licenciado, yo nunca lo hice porque ellos me pagaron todo a mí, me dieron todo a mí hasta el último momento, me pagaron todas las incapacidades, todo. ¿Y qué tipo de patología tiene usted? Yo tengo una patología que se originó a raíz de una refusión de columna lumbar vía anterior con instrumentación y descompresión de canales y raíces. Ya. Y reemplazo total articular de la rodilla derecha. ¿Y a qué se dedicaba usted? ¿A qué actividad laboral? Vuelvo y le repito, yo trabajaba como oficial de máquinas a bordo de una embarcación. Sí. O sea, él era encargado pues de una guardia y otro otra guardia y así sucesivamente. Bueno. Vamos. Entonces, licenciado, la pregunta es, ¿la ley me favorece a mí para hacer ese procedimiento después de los 3 años o me quedo con la cartica que ellos me dieron? Bueno, vamos entonces a responderle a don César Julio Ospina. Puede colgarnos la línea, tomar atenta nota de la respuesta que le vamos a dar a don César Julio Ospina Cuartas, que nos está llamando desde aquí de la ciudad de Cali. Dice don César Julio Ospina Cuartas que hace 3 años lo pensionaron por invalidez. Y de esa pensión de invalidez surgen muchas preguntas que él nos está formulando a esta hora. Uno, dice, ya van 3 años de haberme pensionado por invalidez, fui para que me valoraran y se negaron a valorarme. ¿Qué debo hacer? 2, ¿será posible que si me valoran me pueden aumentar la pensión? Yo le preguntaba cuántas semanas tiene, qué edad tiene y cuál es el origen de la patología. Bueno, ya nos dijo, pero por lo menos el nombre de la patología y si está relacionada directa o indirectamente con la actividad laboral que él desarrolla, para así mismo establecer una eventual nueva reclamación. Nos vamos entonces a circunscribir a esas preguntas que nos hace don César Julio Ospina Cuartas y vamos a irla respondiendo una a una para que él tome nota, lo mismo que las personas que tengan situación similar. Es cierto, ahí están las normas, ahí están las leyes que él nos cita de manera puntual. Siempre hemos dicho que las normas están allí al alcance de todos, absolutamente todos, pero hay unos intérpretes de esa norma y los primeros intérpretes son los ciudadanos, después los abogados, de los abogados se van ante los jueces en primera instancia, jueces plurales casi siempre en segunda instancia, finalmente llegan a las altas cortes dependiendo de las reclamaciones que presenten. En este caso puntual, ¿qué sucede si ya se cumplieron 3 años y él se acerca a su entidad pensional Colpensiones para que procedan a valorarlo nuevamente? Digamos entonces, don César Julio Cuartas, primero usted se va a remitir al artículo 41 inicialmente. Allí está definido pues quiénes son las entidades que califican. 2, se va a remitir al artículo 44 de la ley 100, artículo 44. Ese artículo es el que encaja en la situación fáctica que usted nos está dando a conocer.
Porque ese artículo dice que el estado de invalidez, ojo, el estado de invalidez, artículo 44, ley 100, el estado de invalidez podrá revisarse por la entidad que ha reconocido la prestación cada 3 años. Es decir, si usted lo pensionó Colpensiones, cada 3 años Colpensiones puede citarlo. Eso no significa que por obligación, de manera sagrada, tienen que llamarlo a revisar cada 3 años. Si la entidad considera que no, pues no. ¿Para qué se revisa el estado de calificación de una persona? Nunca la entidad lo revisa para ver si ha empeorado y darle más. Nunca. Revisa es para ver si la persona se ha mantenido o para ver si ha disminuido la pérdida de capacidad laboral y con esto entonces revocarle la pensión, como ha ocurrido con algunas personas que se encuentran en situación similar a la que usted nos narra. Entonces, no son 3 años los que usted tiene que ir a la entidad. No, si la entidad no lo llama, usted no tiene que ir absolutamente cada 3 años a la entidad a hacerse revisar. Por el contrario, el mismo artículo que estamos citando, el artículo 44 de la ley 100, de manera textual indica que el afectado no tiene que ir cada 3 años, sino en cualquier momento que él considere que su estado de pérdida de capacidad laboral ha aumentado. Ojo, don César Tulio Ospina Cuartas, no son 3 años, los 3 años son para que la entidad lo llame a usted. Cada 3 años, si así lo considera, la entidad lo llama. Pero usted como afectado no tiene tiempo, no tiene límite. Usted puede ir en cualquier momento, dice el artículo 44. Hecha esta observación, retomamos entonces el objeto de su pregunta. ¿Qué debo hacer si acudí ante la entidad? Recordemos que tiene usted que arrancar por su EPS para mirar cómo ha avanzado usted. Si hubo algún tipo de intervención quirúrgica, usted va donde sus médicos, va a indicarles que qué esperanzas hay de que usted se mantenga, aumente o disminuya su patología. Como ya usted dijo que es de carácter degenerativo, va aumentando paulatinamente. Poco a poco se va aumentando, va socavando la salud y eso da lugar a que se aumente el estado de pérdida de capacidad laboral. Pero sucede una cuestión muy puntual en ese aspecto y es de que usted en este momento, don César Julio, si la entidad se negó, usted puede acudir ante la Junta Regional, eso sí, pagando un salario mínimo legal mensual vigente para que lo valoren, pagando un salario mínimo, 828,116 pesos, si así usted lo considera. Y si no, hay que hacer el proceso pidiendo su cita con el médico general, el médico lo remite donde el especialista va a valorar y dice hay lugar o no a intervención, no hay lugar a intervención porque su enfermedad es irreversible, entonces hay que remitirlo para calificación. Si la persona carece de capacidad económica, recordemos, vía tutela debe asumir el costo de esa valoración la administradora de fondos de pensiones. Por eso le decimos a todos ustedes, señores televidentes, en este momento, que observan a Tablero Jurídico, no es como la norma está ceñida allí en el texto de la ley, es como se interprete. La entidad puede llamarlo a usted cada 3 años si así lo considera, pero usted puede ir en cualquier momento y no tiene necesidad de que la entidad lo llame. Hecha esta precisión, entramos a mirar otros elementos para decir si vale o no la pena. Le preguntábamos a usted, ¿cuál fue su promedio con el cual usted estuvo cotizando en los últimos 10 años anteriores a la fecha de estructuración o digamos al reconocimiento de esa pensión? ¿Cuál fue el promedio? Usted nos dice promedio 2 años, 2.500.000. ¿Qué pasa entonces si fueron 2.500.000 en promedio? Sobre ese promedio nos vamos a remitir al artículo 40 de la ley 100, artículo 40. Hay que hacer un estudio minucioso. Don César Tulio Ospina Cuartas, el artículo 40 de la ley 100 dice que el IBL arranca con un 45%, ojo, un 45%,
Ese 45% del IBL no se puede estudiar o analizar el artículo 40 desprendido del 38 y del 39. 1. El 38 dice, inválido todo aquel que pierde capacidad laboral en un 50 o más por ciento. Ese es inválido. Pierde capacidad laboral en un 50 o más por ciento. Pero para tener derecho a la pensión solamente se requiere ser inválido. No, además debe tener semanas. Por eso el artículo 39 de la misma ley hoy en análisis, la ley 100 del 93, dice que además debe tener 50 semanas cotizadas dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración. Cumplió con ese requisito. Nos vamos al 40. Ya la persona tiene pérdida de capacidad laboral del 50 y tiene las 50 semanas de los últimos 3 años. Entonces vamos a conocer cuál es el monto de la pensión y nosotros le vamos a decir si vale la pena que usted se haga valorar nuevamente para ver si le aumentan su pensión. De momento hay una primera premisa y esa premisa es que usted devenga 2,5 millones en promedio últimos 10 años anteriores, como lo indica la norma. ¿Qué pasa entonces con ese aspecto? El artículo 40 parte entonces de 45% de IBL. Si usted ganaba 2.500.000 pesos y su pérdida de capacidad laboral fue entre el 50 y el 65, es decir, no superó el 66% o no llegó al 66%, usted le van a aumentar por cada 50 semanas adicionales a las primeras 500 semanas, a usted le van a aumentar 1.5. Me explico. Si usted tiene 800 semanas, para efecto de reconocerle la pensión, le miran cuántas semanas tiene en total. Dicen, vamos a reconocerle un 45% hasta las 500 semanas. Después de 500 semanas comienzan a sumarle 550 semanas, ya no dan 45, sino que dan un 46.5. 600 semanas, entonces va a ser un 48%. 650 semanas van a darle un 49.5% y así va subiendo paulatinamente hasta llegar a un tope máximo del 75%. Las semanas que usted tiene no le van a alcanzar para que le den mucho IBL, porque estamos hablando de 500, le sobran 300, multiplicamos 1.5 multiplicado por 6, que son las veces que 50 cabe en 300, entonces estamos hablando de 9, y 45 nos está dando un 54%. Ese fue el porcentaje que le correspondió a usted. Y si le van a calificar más, no le van a aumentar, porque su origen es común. Solamente si la patología es de origen laboral, le pueden generar un estado de gran invalidez y le aumentan hasta un 90% de PCL. ¿Por qué razón? Don César Tulio y demás televidentes que nos están observando. El sistema pensional en Colombia ha sido concebido de tal suerte que le arranca hasta el último peso a las personas. No solamente para efecto de pago, ahí le aplican absolutamente todo, pero para efecto de reconocimiento de las prestaciones le aplican una partecita muy mínima como para que la persona no viva ya o raye en la indignidad. Así funciona. Porque no entendemos, una persona que está inválida le reconocen hasta un 75% si es de origen común. Pero si la persona es pensionada por vejez y cumple con todas las semanas y hasta 1.800, le reconocen hasta un 80%. Es decir, hay una situación irónica en el sistema pensional colombiano. Le reconocen más prestación al que queda en óptimas condiciones de salud. Está viejo, pero está en óptimas condiciones de salud, que la persona que queda desvalida. En este caso, a usted le reconocieron un 54% y no le alcanza para más, porque no tiene más semanas. Ahora bien, si usted hubiera tenido una pérdida de capacidad laboral, en el caso hipotético, ojo, en el caso hipotético que usted se haga valorar
y le encuentren que tiene una pérdida de capacidad superior, es decir, que pase el 66%, ojo, que pase el 66%, allí no le van a sumar un 1.5% por cada 50 semanas, sino que le van a aumentar un 2%, siempre y cuando usted tenga más de 800 semanas. Como usted dijo que tenía solamente 800 semanas, su pensión siempre va a ser el 54% de IBL, Índice Básico de Cotización, de tal suerte que si usted me dice a mí, entonces debo pagar un salario mínimo para que la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca me valore, pago un salario mínimo, ellos dicen, usted tiene un 66%. Primero es duro que le vayan a dar más, porque eso sí, como dice por ahí el refrán, da más una cauchera de alambre que esas entidades. A toda hora están reduciéndole el porcentaje de pérdida de capacidad laboral a las personas, porque saben que entre más pérdida de capacidad laboral tenga, más dinero hay que reconocerle. Entonces ellos siempre son tacaños al momento de reconocer. En muchos casos, la persona merece inclusive un 50 y le dan un 40, 45, lo dejan por allí y no le aumentan el porcentaje que exige el artículo 39 38 para que le puedan reconocer como inválido. Allí hay una injusticia. Y además de esa injusticia hay una inequidad que puede ser lo mismo, pero quiero explicarla en estos términos. Porque si una persona tiene una patología que es de origen laboral, de entrada esa persona arranca con un 66%. Y si esa persona queda en una situación de invalidez que requiera por lo menos la asistencia de un tercero para desarrollar sus actividades más elementales, entonces hay lugar, conforme a la ley 776 del año 2002, a que le den un porcentaje adicional del 15%. Luego, si lo pensionan por invalidez con un tope del 75% y además requiere de un tercero, allí esa persona le van a dar un 15% más para un total del 90%. 90% sobre la base de lo que venía devengando. Esto es si la persona está en un estado casi de postración. Aquí nos detenemos a hacerle también un paréntesis y una ponderación respecto a lo que establece el decreto 758 del año de 1990. Porque ese decreto, en materia de invalidez, artículo 4 y siguientes, decreto 758, establece inválido, pero hay una diferencia, que hay 3 tipos de invalidez, es decir, los inválidos no son iguales como los define hoy el artículo 38 de la ley 100. Antes, el decreto 758, artículo 4, hacía una diferenciación y decía inválido permanente total, inválido permanente absoluto y el estado de gran invalidez. Dosificaba. ¿A quién se le decía inválido permanente parcial? Por ejemplo, ese inválido permanente parcial era aquella persona que perdía capacidad laboral solamente quedando inhabilitado para desempeñar las labores en las cuales se capacitó o para las cuales se capacitó. Ese era un inválido parcial. ¿Por qué? Porque él únicamente estaba exento o impedido de desarrollar la actividad para la cual se capacitó, pero podía desempeñar cualquier otra actividad. Inválido permanente, parcial o relativo, exento de desarrollar la actividad para la cual se capacitó. Por ejemplo, si esa persona era agente de policía y le amputaban 3, 4 dedos de la mano derecha, quedaba inhabilitado para ser policía, ya no podía ser policía y quedaba pensionado como inválido permanente relativo, pero esa persona podía desempeñarse en otras actividades. Ojo con el ejemplo que estamos citando, que aún se mantiene, repito, en el decreto 758 del año de 1990. Ese mismo decreto en su artículo 4 y siguientes decía, inválido absoluto, aquel que perdía capacidad laboral, quedando impedido para desempeñar no solo la actividad para la cual se capacitó, sino que además estaba inhabilitado para desarrollar cualquier otra actividad, quedaba impedido.
No solamente no podía ser policía, sino que no podía desempeñar ninguna otra actividad desde el punto de vista laboral. Ahí tenemos un inválido permanente, absoluto o total, digamos así. Y venía un tercer inválido o una tercera modalidad, que era el estado de gran invalidez. Decreto 758, estamos hablando, artículo 4 y siguiente. ¿Qué dice ese decreto? Que si esa persona, además de quedar impedido para desempeñar la actividad en la cual se capacitó, además de estar impedido para desarrollar cualquier otra labor, esa persona no podía ni siquiera valerse por sí misma, sino que requería de un tercero. Ese era un estado de gran invalidez, estado de gran invalidez. Entonces, ¿qué se decía entonces con respecto a estas personas? Le asignaban unos porcentajes dependiendo si la invalidez era relativa o absoluta, si esa invalidez era total o si esa invalidez era un estado de gran invalidez, porque las personas arrancaban con un 51, un 54 o un 57, dependiendo. Eso hoy en Colombia no existe. En Colombia la ley 100 solamente dice en su artículo 38, inválido, todo el que pierda capacidad laboral. Es decir, para ellos, si a una persona lo califican como inválido porque le amputaron un brazo, por ejemplo, es lo mismo si le amputaran los 2 o los 4 brazos. Y peor aún, es lo mismo si la persona queda postrada en una cama, no tiene movilidad, queda cuadrapléjico, es lo mismo. Ayer, en el decreto 758, no se hacía ese tipo de tasación. Por eso la norma hay que revisarla. Ahora bien, para concluirle al amigo César Julio Ospina Huartas respecto a eso. Si usted considera que la pérdida de capacidad laboral o la patología de que fue objeto usted diagnosticada por parte de los médicos es de origen laboral, pues usted no debió quedarse solamente con el trámite administrativo. Para eso existen las instancias judiciales. Y yo considero que por más que me lo diga Colpensiones, por más que me lo diga la ARL, por más que me lo diga la EPS, por más que me lo digan las aseguradoras o los fondos de pensiones, yo insisto en que la pérdida de capacidad laboral mía es laboral y voy hasta la última instancia. Y acudir a la última instancia, ir ante los jueces de la República, sean jueces municipales de pequeñas causas o sean jueces del circuito, o sea la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, incluso vía tutela, para que pueda llegar hasta la Corte Constitucional. Tiene muchas variables para que ese origen que se estableció como común pueda cambiarse por laboral si se encuentra algún tipo de relación directa o indirectamente. Esto pues, para aclararle al amigo César Julio Ospina Huartas y dejar clarificado allí este tema tan importante que nos consulta a esta hora de la tarde. A don César Julio le agradecemos que se haya comunicado con nosotros y que, por supuesto, ponga en práctica la orientación que le vamos a dar aquí. Si usted no tenía más de 800 semanas, no tiene caso que usted busque que le aumenten el IBL. Llévenos la resolución con la cual lo pensionaron a nuestras oficinas. Le vamos a atender, le vamos a revisar y le decimos lo que estamos orientándole por aquí. Pero esta vez ya revisando los documentos de manera minuciosa y estableciendo si hay o no lugar a que a usted le aumenten el PCL. Este último depende de el porcentaje de pérdida de capacidad laboral y del número de semanas que usted haya cotizado al sistema para ese momento. Muchas gracias, don César Julio Ospina Huartas. Recuerde que estamos en Tablero Jurídico, el programa pedagógico que le orienta en todos los asuntos legales que usted ponga a nuestra consideración. Vamos entonces a hablar de un tema, antes de que se nos escape el tiempo, que ya está encima, acerca de lo que sucedió en el día de ayer. Pero antes le decimos al amigo Edinson que por favor nos cierre el micrófono porque está abierto y nos impide tener una comunicación más fluida con nuestros televidentes. Brevemente le indicamos, porque ya en el día de ayer lo advertimos, estábamos en la euforia del partido de nuestra selección,
porque es de las pocas cosas que nos une a todos, absolutamente a todos. El único momento en que nos unimos todos, independientemente del color político, el color de la piel, la creencia religiosa, el dinero, lo que sea, es detrás de eso, detrás de un balón. Y ayer, mientras todos éramos Colombia, porque estábamos allí expectantes, viendo cómo clasificaban esa selección, pues bien, nos estaban goleando por otro lado los congresistas, porque los congresistas ayer hundieron el último de los puntos, de los 11 puntos que en octubre del año pasado, algunos líderes populares pusieron a consideración del pueblo y con más de o casi 12 millones de votos, 12 millones de votos, se trató de aprobar el Estatuto Anticorrupción, pero sucedió lo que tenía que suceder, como dice la canción. Los congresistas hundieron ayer este importante proyecto que por lo menos tenía un puntico de los 11 que ya se habían archivado, muchos de ellos, y ese puntico era permitir que los congresistas corruptos, que son casi todos, y digo casi porque hay unos tanticos que se pueden contar con algunos dedos de la mano o del pie, que pueden salvarse. El resto, todos están metidos siempre en escándalos de corrupción, ellos o en sus efectos sus líderes políticos o líderes del movimiento al cual ellos representan. Entonces nos puso alegres el gol de Colombia ayer, pero después, cuando ya pasó la borrachera, nos encontramos con que el proyecto de ley que ya estaba aprobado en los primeros 4 debates, faltaba simplemente la conciliación entre el Senado y la Cámara de Representantes, y esa conciliación significa que hacen una reunión conjunta y allí se liman las asperezas y el proyecto pasa a sanción presidencial. Pero no, nuestro presidente andaba de viaje, no decimos que andaba de parranda, andaba de viaje, haciendo un periplo por todo el continente europeo, olvidándose de los problemas puntuales. Señores, señoras, nunca pueden esperar que los congresistas aprueben un proyecto de ley que los ponga en cintura ellos mismos. Esto rememoramos lo que pasó en el año de 1991, cuando hubo necesidad de crear una Asamblea Nacional Constituyente con personas completamente ajenas a los que integraron el Congreso de la República de ese entonces, porque los causantes del mal, los causantes del problema son los propios congresistas, y no se puede esperar que ellos mismos entren a autorreformarse. Eso es casi imposible en un país como el nuestro. Por eso, el pueblo, a través del sufragio universal, deposita 12 millones de votos, exigiendo que los corruptos no se fueran a los batallones militares, que no se fueran a las escuelas de policía o a las bases aéreas a purgar sus penas, sino que lo hicieran directamente en los centros penitenciarios y carcelarios, que para eso tiene el INPET como administrador de los mismos. Pero hoy ese proyecto, repito, se archivó y no va a ser posible. Ya se había archivado lo de la reducción del salario de los congresistas, ya se había archivado. Eso de presentar las cuentas antes de posesionarse, ya se había archivado. Esto y muchos otros puntos de los 11 que estuvieron a consideración de los congresistas en el mes de octubre del año 2018. Una lástima. De esto vamos a seguir hablando, si Dios lo permite, el próximo martes. Martes estaremos hablando de este tema para que ustedes se enteren qué es lo que hacen los congresistas mientras nosotros festejamos los goles de nuestras figuras que hacen parte del seleccionado de fútbol colombiano. Pues bien, nos dicen que el tiempo se nos acabó, pero Tablero Jurídico continúa el día de mañana en punto de las 3 de la tarde. A todos ustedes les agradecemos por haberse comunicado con nosotros y están cordialmente invitados para el día de mañana en punto de las 3. Para todos, una feliz tarde, un fuerte abrazo y Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios?
desocuparon y no pagaron los servicios públicos, deterioraron el inmueble, llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol, carrera tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990.